Hace unos años me mudé a un tranquilo vecindario en las afueras de la ciudad. Era un lugar pacífico, con árboles altos que proporcionaban sombra y calles poco transitadas. Todo parecía perfecto para alguien que buscaba un poco de calma después de vivir en la bulliciosa urbe. Tenía una casa acogedora y una vista perfecta al parque que estaba justo frente a mi ventana. En ese momento, no sabía que mi vida se vería envuelta en una serie de eventos extraños, casi absurdos, relacionados con mis nuevos vecinos, los Sánchez. Desde el primer día, noté algo extraño en la familia Sánchez. La pareja, Laura y Fernando, eran amables a primera vista, pero sus sonrisas parecían forzadas, casi como si se sintieran obligados a mostrarse amistosos. Tienen dos hijos pequeños, un niño llamado Nicolás, de unos 7 años, y una niña, Sofía, de 4. Desde mi ventana, era fácil ver el patio trasero de su casa, donde los niños jugaban a menudo. Sin embargo, sus juegos nunca eran los típicos que esperaría de niños de su edad. No corrían ni reían como otros niños. En cambio, parecían seguir una especie de rutina o actividad guiada, siempre bajo la atenta mirada de sus padres, que los dirigían como si fueran pequeños soldados. Al principio pensé que tal vez los padres simplemente eran muy estrictos. Tal vez querían criar a sus hijos con disciplina. Pero entonces comenzaron a ocurrir cosas que me hicieron cuestionar mucho más sus intenciones. Recuerdo una tarde, mientras leía en el jardín, vi a Nicolás parado, completamente inmóvil, frente a un árbol. Estaba tan quieto que, por un momento, pensé que era una especie de juego de estatuas. Pero pasaron más de 20 minutos y el niño seguía ahí, sin moverse, mirando fijamente al árbol, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando me acerqué un poco para ver mejor, vi a Laura observándolo desde la puerta trasera de su casa, con una expresión casi de orgullo. No pude evitar sentirme incómodo. Desde entonces, empecé a prestar más atención a lo que ocurría en esa casa. Veía a los niños realizar tareas extrañas, como clasificar piedras por tamaño o cargar cubos de agua de un lado a otro del patio. Lo más inquietante era el silencio. Nunca hablaban ni reían. La única voz que escuchaba era la de sus padres, siempre dándoles órdenes con un tono suave pero autoritario. Un día, cuando regresaba del trabajo, me encontré con Fernando en la acera. Me saludó con esa misma sonrisa incómoda y comenzó a hablar de trivialidades, pero pronto la conversación tomó un giro raro. Me preguntó si había notado que los niños estaban muy callados. Respondí que sí, que me había llamado la atención lo disciplinados que parecían para su edad. Él sonrió, esta vez con una expresión que me heló la sangre, y dijo: «Es sorprendente lo que los niños aprenden cuando sabes cómo enseñarles a comportarse». Quise seguir preguntando, pero algo en su tono me hizo retroceder. En otra ocasión, tuve un encuentro con Laura mientras ambos hacíamos fila en el supermercado. Ella parecía más relajada sin la compañía de Fernando y los niños. Me comentó lo difícil que era criar hijos en estos tiempos, que los niños eran como arcilla que uno debía moldear antes de que el mundo los contaminara. Me dio escalofríos escucharla hablar así de sus propios hijos, como si fueran objetos o proyectos, y no personas pequeñas con sus propias personalidades. Comencé a notar que otros vecinos también evitaban a los Sánchez. En reuniones del vecindario, siempre había un silencio incómodo cuando alguien los mencionaba. Nadie decía nada abiertamente, pero se percibía que todos sabían que había algo raro con esa familia. Me crucé varias veces con Nicolás y Sofía en el parque, y cada vez parecían más pálidos, más delgados. Los niños evitaban el contacto visual, como si hubieran sido entrenados para no mirar directamente a nadie. Sofía jugaba sola, moviendo una muñeca de un lado a otro sin decir una sola palabra, mientras Nicolás a menudo se sentaba en un banco, mirando al suelo, sin moverse. Entonces, una tarde lluviosa, ocurrió algo que me dejó marcado. Estaba sentado en mi sala, mirando la lluvia a través de la ventana, cuando noté a Nicolás parado frente a mi casa. No llevaba abrigo y estaba completamente empapado. Parecía temblar, aunque no sé si era de frío o de miedo. Me levanté rápidamente y abrí la puerta para llamarlo, pero justo cuando lo hice, Fernando apareció de la nada.
Puso su mano en el hombro del niño y lo guió de vuelta a casa sin decir una palabra, solo me lanzó una mirada que no olvidaré nunca. No era una mirada de advertencia o enojo, sino una mezcla de cansancio y triunfo. Esa noche no pude dormir bien. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Fernando había llevado a Nicolás de vuelta. Al día siguiente, quise hablar con Laura, intentar entender qué estaba pasando. La encontré en su jardín, regando las plantas, como si nada extraño hubiera pasado. Le mencioné haber visto a Nicolás bajo la lluvia y pregunté si todo estaba bien. Laura me miró fijamente, y por un instante vi en sus ojos algo roto, casi desesperado. Pero luego su expresión cambió, su sonrisa falsa volvió y dijo, todo está perfectamente bien. Estamos enseñándole a Nicolás a ser fuerte. El mundo allá afuera no tiene piedad. Después de eso, todo cambió. Los niños dejaron de jugar en el patio. Las cortinas de su casa siempre estaban cerradas. Apenas los veía salir, excepto para ir al coche. Mis intentos de acercarme o hablar con ellos se encontraron con excusas educadas pero firmes. Los pocos vecinos con los que hablé compartían la misma sensación, algo andaba muy mal en esa casa, pero nadie quería meterse. A veces escuchaba gritos ahogados por la noche, pero cuando llamaba a la policía, Laura siempre respondía con una sonrisa y una explicación perfecta. Finalmente, después de unos meses, una mañana me desperté con el sonido de camiones de mudanza. Los Sánchez se iban. Empacaron rápidamente, casi como si estuvieran huyendo. No se despidieron de nadie. Me quedé mirando desde mi ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Al ver el coche alejarse, alcancé a ver a Nicolás mirándome desde la ventana trasera. Esa fue la primera vez que lo vi sonreír. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios, pero estaba ahí. Y aunque parezca extraño, me dio la sensación de que, a pesar de todo, él había ganado algo. Después de la repentina partida de los Sánchez, el vecindario volvió a su aparente tranquilidad. Todos parecían aliviados, como si una nube oscura se hubiera disipado. Nadie hablaba de ellos directamente, pero era evidente que su presencia había dejado una huella extraña en la comunidad. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en esa última sonrisa de Nicolás. Era como si el niño hubiera intentado decirme algo, un último mensaje de despedida que me dejó intranquilo durante semanas. El tiempo pasó y, aunque traté de olvidarlo, la inquietud seguía creciendo en mi interior. La casa de los Sánchez permaneció vacía por un tiempo, hasta que finalmente fue vendida a una nueva familia, una pareja joven con un bebé. Ellos eran el polo opuesto de los Sánchez, sociables, alegres, siempre saludando a los vecinos con sonrisas genuinas. La vida parecía volver a la normalidad, pero había algo en esa casa que no me dejaba estar en paz. Era una sensación constante, como si la casa misma retuviera los ecos de lo que allí había sucedido. Un día, mientras paseaba por el parque, me encontré con la nueva dueña de la casa, Marta. Estaba con su bebé y comenzamos a charlar de forma casual. Me mencionó que había estado redecorando la casa, intentando darle un nuevo aire, pero luego de un rato, su expresión cambió. Me contó que había sentido algo extraño en una de las habitaciones, la que estaba al fondo del pasillo, con vista al patio trasero. Me dijo que cada vez que entraba allí, sentía un frío inexplicable, incluso en los días más cálidos. Pensé en Nicolás y en las largas horas que lo había visto parado en ese patio, bajo la atenta mirada de sus padres. Una noche, Marta me llamó, con la voz llena de nerviosismo. Me dijo que algo raro estaba pasando, que escuchaba ruidos en la casa, especialmente en esa habitación. Me ofrecí a ir a verla, intentando calmarla. Al llegar, me recibió con una expresión de miedo. Me condujo a la habitación del fondo y, en cuanto crucé la puerta, sentí el mismo escalofrío del que ella hablaba. Era una sensación opresiva, como si el aire estuviera cargado de una tristeza profunda. Mientras inspeccionábamos el cuarto, noté algo en la pared, una pequeña marca que parecía haber sido cubierta con pintura apresuradamente. Al rascar un poco la superficie, descubrí lo que parecía un dibujo hecho con crayón, dos figuras pequeñas y un ojo. Me quedé mirándolo fijamente, tratando de descifrarlo,
pero algo en ese dibujo me hizo sentir una punzada de angustia. Después de ese día, la curiosidad no me dejó tranquilo. Decidí investigar un poco más sobre los Sánchez. Fui a la oficina de bienes raíces que había gestionado la venta de su casa y logré que una de las empleadas me contara que los Sánchez habían vendido la propiedad con bastante prisa, alegando problemas personales. Pero al revisar los registros, me di cuenta de que, en los últimos 5 años, se habían mudado de casa 3 veces, siempre dejando atrás propiedades en perfecto estado, vendidas rápidamente. Era como si estuvieran huyendo de algo, constantemente. Seguí buscando información en línea y, finalmente, encontré un par de artículos en un periódico local de un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de aquí. Los artículos eran sobre una familia que había causado revuelo por sus métodos de crianza alternativos. No mencionaban los nombres directamente, pero las descripciones coincidían con los Sánchez, una pareja que creía en una educación extrema, basada en la disciplina y en la eliminación de las emociones innecesarias. Los reporteros describían cómo los niños parecían casi robotizados, actuando bajo una obediencia ciega. Un par de vecinos de aquel pueblo habían reportado incidentes extraños, pero nada había sido probado. La familia se había mudado antes de que las autoridades pudieran intervenir. Unos días después de descubrir estos artículos, recibí una carta. No tenía remitente y estaba escrita con una letra infantil y temblorosa. El mensaje era corto, pero claro: gracias por mirarme. Estoy bien ahora. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía dejar de pensar que la carta provenía de Nicolás. Pero, ¿cómo había conseguido mi dirección? ¿Y qué significaba ese gracias por mirarme? Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez alguien me estaba gastando una broma, pero en el fondo sabía que era real. A partir de ese momento, comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Pequeños detalles que me hicieron dudar de mi propia cordura. Un día, al llegar del trabajo, encontré la ventana de mi cocina abierta. No le di importancia al principio, pensando que tal vez había olvidado cerrarla. Pero luego empezaron a aparecer otros indicios. Objetos fuera de lugar, como mi cepillo de dientes en el fregadero de la cocina o mi reloj en la nevera. Al principio pensé que tal vez estaba cansado o distraído, pero la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché lo que parecían risas ahogadas. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, y fui hacia el salón. Todo estaba oscuro y en silencio. Pero cuando miré hacia la ventana, vi una figura pequeña, apenas visible en la penumbra, observándome desde afuera. Me acerqué rápidamente, pero no había nadie. Lo único que quedó fue una pequeña huella en el vidrio, como si una mano infantil lo hubiera tocado. No pude dormir esa noche. Algo en mi mente hizo clic, y recordé todas las veces que había visto a Nicolás parado en el patio, mirando a la nada. Me di cuenta de que, en realidad, él no estaba mirando el árbol ni el suelo. Estaba mirando hacia mi ventana. Era como si, durante todo ese tiempo, hubiera intentado establecer una conexión, pedir ayuda de la única forma que sabía. Me invadió una sensación de culpa. Había visto algo raro, había sentido que algo estaba mal, pero no hice nada al respecto. Decidí volver a la casa de los Sánchez, ahora habitada por Marta y su familia. Fui con la intención de hablarle de todo lo que había descubierto, pero cuando llegué, la casa estaba vacía. Habían dejado el vecindario de un día para otro, sin avisar a nadie. Los vecinos decían que Marta había tenido un colapso nervioso y que su marido decidió mudarse rápidamente para protegerla. Esa fue la última vez que supe de ellos. La casa quedó vacía nuevamente. A veces veo a posibles compradores pasar por aquí, pero nadie parece interesado en quedarse mucho tiempo. De vez en cuando, me acerco y miro por la ventana del patio trasero. La habitación del fondo sigue allí, inmutable, con ese frío inexplicable. A veces, si me quedo lo suficiente, creo ver una pequeña figura mirándome desde la penumbra, una silueta que parece observar, tal como lo hacía Nicolás, como si estuviera esperando algo o a alguien. Después de la partida abrupta de Marta y su familia, la casa quedó nuevamente desocupada. Por un tiempo,
el vecindario recuperó su calma habitual, aunque la casa de los Sánchez se volvió una especie de punto muerto, un lugar del que nadie hablaba pero que todos evitaban. Algunas noches, al regresar a casa, me detenía frente a la entrada y observaba las ventanas oscuras, preguntándome qué secretos podría estar ocultando aquel lugar. Lo más perturbador era que, a pesar de estar vacía, a veces sentía una presencia allí, como si alguien me estuviera mirando desde las sombras. Pasaron unos meses antes de que apareciera otra familia interesada en la casa. Esta vez, se trataba de una pareja de mediana edad, con un solo hijo, Daniel, un niño de unos 8 años, con el rostro siempre iluminado por una sonrisa traviesa. Los vecinos rápidamente los acogieron, eran amables, sociables y, a diferencia de los anteriores inquilinos, parecían disfrutar de la vida en comunidad. En poco tiempo, la casa volvió a llenarse de risas y sonidos familiares, aunque yo seguía sintiendo esa extraña inquietud cada vez que pasaba por allí. Una tarde de otoño, mientras estaba podando los arbustos del frente, noté a Daniel jugando solo en el jardín. Corría de un lado a otro, persiguiendo una pelota, pero pronto se detuvo en seco y miró hacia la ventana del patio trasero, la misma ventana de la habitación al fondo del pasillo. Me sorprendió ver cómo se quedaba quieto, con la pelota olvidada a sus pies, mientras su mirada parecía clavarse en algo dentro de la casa. Lo llamé, intentando atraer su atención, pero no reaccionó. Estaba completamente absorto, con una expresión casi hipnótica. Más tarde, esa misma noche, fui a cenar con unos amigos y les mencioné el incidente, aunque lo hice en tono casual, como si fuera una simple observación. Uno de ellos, un vecino que había vivido en la zona mucho antes que yo, me miró con seriedad y me dijo, esa casa siempre ha tenido algo raro. Antes de los Sánchez, también hubo problemas. Nadie se queda mucho tiempo allí. Me contó que la propiedad había cambiado de dueño múltiples veces, siempre con historias de peleas familiares, accidentes y niños que sufrían episodios inexplicables de sonambulismo. Era como si la casa afectara a quienes vivían allí, especialmente a los niños. Esa conversación me dejó intranquilo, pero intenté no darle más vueltas. Sin embargo, los días siguientes me trajeron más señales de que algo extraño estaba ocurriendo nuevamente. Una noche, desperté de golpe con una sensación de alarma. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Al incorporarme, me asomé a la ventana y vi a Daniel parado en el jardín, en bata y descalzo. Estaba mirando fijamente hacia la casa, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Antes de que pudiera reaccionar, vi a su madre salir corriendo y llevárselo adentro, abrazándolo con fuerza. Parecía más asustada que él. A la mañana siguiente, me encontré con la madre de Daniel, Ana, en la acera. Estaba visiblemente cansada, con ojeras profundas y la mirada perdida. Me disculpé por ser indiscreto, pero le pregunté si todo estaba bien. Ella intentó sonreír, pero su expresión se quebró rápidamente. Daniel ha estado teniendo pesadillas, me confesó. Dice que alguien lo llama desde la habitación del fondo. Ha empezado a caminar dormido, nunca lo había hecho antes. Me quedé helado al escuchar eso. Recordé la mirada fija de Nicolás, su inmovilidad frente a ese mismo lugar. Algo en esa casa afectaba a los niños, los atraía hacia esa habitación. Intenté sugerirle a Ana que tal vez sería buena idea que lo viera un médico, pero ella me cortó rápidamente, como si no quisiera hablar más del tema. Se despidió apresuradamente y se alejó, casi tropezando en su prisa por regresar a la seguridad de su hogar. Esa misma noche, mi propia casa comenzó a sentirse diferente. Me desperté nuevamente alrededor de las 3 de la madrugada, y esta vez escuché un sonido claro, el susurro de una risa infantil. Me levanté, todavía medio dormido, y fui hacia el salón. Al mirar hacia la ventana, vi una pequeña figura, apenas distinguible en la oscuridad, mirándome desde el jardín. Pero no era Daniel. La figura parecía más pequeña, y entonces lo supe, era Sofía, la niña de los Sánchez. Parpadeé, pensando que estaba alucinando, pero cuando volví a mirar, ya no había nadie. A la mañana siguiente, decidí enfrentar mis miedos y volví a la casa de los nuevos vecinos. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Escuché un ruido adentro,
como de alguien moviéndose rápidamente, y entonces Ana abrió, con la cara desencajada. Antes de que pudiera decir nada, me dijo: no encuentro a Daniel. Se levantó anoche y, simplemente desapareció. Inmediatamente se desató el caos. Los vecinos se reunieron, llamamos a la policía, y comenzaron las búsquedas por el vecindario. La desesperación de Ana y su marido era palpable, y yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Intenté contarles a los oficiales sobre mi experiencia, pero me miraron con escepticismo. Era una historia demasiado extraña, casi fantástica. Después de varias horas de búsqueda, uno de los policías decidió inspeccionar la casa con más detenimiento. Fueron directamente a la habitación del fondo, el lugar donde todos habíamos sentido esa presencia incómoda. Yo me quedé afuera, junto a Ana, mientras escuchábamos a los oficiales moverse por la casa. De repente, uno de ellos gritó, llamando a su compañero. Nos dejaron entrar, y lo que vi en esa habitación me persigue hasta el día de hoy. La pared al fondo estaba completamente cubierta de dibujos hechos con crayón, como si alguien los hubiera hecho apresuradamente. Eran dibujos de dos niños, tomados de la mano, y un tercero que parecía estar apartado, con los brazos extendidos hacia ellos. Era Daniel. El policía nos miró, visiblemente afectado, y nos dijo que no habían encontrado a Daniel, pero al inspeccionar el armario, encontraron algo mucho peor. Dentro del armario había un pequeño espacio, una especie de trastero oculto. Al abrirlo, el aire frío que salió de allí era insoportable. Y allí, en el suelo, encontraron una muñeca. No era una muñeca cualquiera, era idéntica a Sofía, la niña de los Sánchez, con su vestido azul y sus ojos vacíos. Esa noche, Ana y su marido abandonaron la casa. La búsqueda de Daniel continuó por semanas, pero nunca lo encontraron. La casa volvió a quedar vacía, pero esta vez nadie mostró interés en comprarla. Los rumores se extendieron y la gente empezó a hablar de la maldición de esa propiedad. Unos meses después, recibí otra carta sin remitente. Era la misma letra infantil que había recibido antes, pero esta vez el mensaje era aún más escalofriante: ya no estoy solo. Gracias por mirarnos. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero sé que algo cambió para siempre. Cuando paso frente a esa casa, siento los ojos de varios niños observándome desde la ventana, como si estuvieran atrapados allí, esperando a que alguien más los mire y los escuche. Y cada noche, justo a las 3 de la madrugada, despierto con la sensación de que hay alguien en mi habitación, mirándome desde el rincón oscuro, con una sonrisa pequeña y triste en el rostro. Hace unos años, me mudé a un pequeño complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, de esos que parecen sacados de una postal, edificios bajos rodeados de árboles, con caminos de grava y faroles antiguos que iluminaban tenuemente las aceras. Mis nuevos vecinos parecían agradables, siempre saludando al pasar y manteniendo una atmósfera de cordialidad. Sin embargo, había una familia que destacaba por su extraña presencia: los Aguilar. Desde el primer día, noté que los Aguilar eran un poco diferentes. Vivían en el apartamento al final del pasillo, en el último piso. Apenas se dejaban ver durante el día, y rara vez los encontraba en las reuniones vecinales o actividades comunitarias. La pareja estaba formada por Ricardo y Beatriz, ambos en sus 40, y tenían un hijo adolescente, Diego, que parecía ausente y siempre evitaba el contacto visual. Al principio, no pensé mucho en ellos. Tal vez eran simplemente introvertidos o preferían la privacidad. Pero pronto comencé a notar algo extraño en su comportamiento, especialmente por las noches. Todo comenzó una noche en la que llegué tarde del trabajo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y mientras subía por las escaleras, escuché un ruido inusual proveniente del pasillo que conducía al apartamento de los Aguilar. Era un murmullo bajo, casi como si varias personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Me detuve un momento, intentando identificar el origen del sonido, y entonces vi a Ricardo parado frente a la puerta de su apartamento, en la penumbra. No parecía haberme notado. Estaba inclinado hacia adelante, con la oreja pegada a la madera de la puerta, como si estuviera escuchando algo del otro lado.
Me aclaré la garganta para anunciar mi presencia, y él se giró lentamente, con una expresión que no olvidaré. No era la mirada de alguien sorprendido o avergonzado, sino una mirada vacía, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. Me saludó con una sonrisa extraña, más un gesto mecánico que una expresión de amabilidad, y sin decir nada, se metió rápidamente en su apartamento, cerrando la puerta con un suave clic. A partir de esa noche, empecé a prestar más atención a los Aguilar. Durante el día, todo parecía normal, aunque apenas se dejaban ver. Sin embargo, cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 12, empezaban los ruidos. Eran susurros, arrastres de muebles, y el sonido rítmico de pasos, como si alguien caminara de un lado a otro, incansablemente. A veces, escuchaba lo que parecía ser una risa contenida, seguida de un silencio absoluto. Los sonidos eran tan inquietantes que a menudo me encontraba despierto en la cama, intentando descifrar qué estaba ocurriendo al otro lado de la pared. Una noche, decidido a descubrir qué estaba pasando, salí al pasillo y me acerqué sigilosamente a la puerta de los Aguilar. Me pegué a la pared y escuché con atención. Pude oír sus voces, susurros bajos, como si estuvieran conversando. Pero no eran voces normales. Había algo en ellas, una cadencia extraña, casi musical, que me puso la piel de gallina. Estaban hablando en un idioma que no reconocía, o al menos no sonaba como ninguna lengua que hubiera escuchado antes. De repente, la puerta se abrió de golpe. Ricardo estaba allí, mirándome fijamente. Intenté improvisar, fingiendo que había salido a buscar algo en mi coche, pero él simplemente me observó por un momento antes de decir, en ese tono mecánico, «Es tarde. Deberías estar durmiendo». Luego, cerró la puerta en mi cara sin decir nada más. El encuentro me dejó más intrigado que asustado. Decidí hablar con otros vecinos para ver si alguien más había notado algo extraño. La mayoría me miró con curiosidad, como si no entendieran de qué estaba hablando. Pero una vecina mayor, la señora Elena, bajó la voz y me dijo que los Aguilar siempre habían sido extraños. Me contó que, desde que se mudaron hace un par de años, los ruidos nocturnos eran frecuentes. Incluso me dijo que, en varias ocasiones, había visto sombras moverse detrás de las cortinas cuando todas las luces del apartamento estaban apagadas. A pesar de sus advertencias, mi curiosidad me llevó a espiar más de cerca. Una noche, después de escuchar los ruidos nuevamente, me armé de valor y me acerqué a su puerta. Me agaché y miré a través del ojo de la cerradura. Lo que vi me dejó helado. La sala estaba iluminada apenas por una pequeña lámpara de aceite, proyectando sombras largas y oscilantes en las paredes. Los 3 miembros de la familia estaban allí, pero no estaban sentados ni hablando. Estaban de pie, en círculo, tomados de las manos, moviéndose lentamente de lado a lado, como en una especie de danza. Sus ojos estaban cerrados, y murmuraban algo en ese mismo idioma incomprensible. Observé, paralizado, hasta que algo cambió. Diego, el hijo, abrió los ojos de golpe y me miró directamente, como si supiera que yo estaba allí. Su mirada no era la de un adolescente normal. Había algo profundamente perturbador en sus ojos, una expresión de desesperanza mezclada con terror. Sin soltar las manos de sus padres, movió los labios y, aunque no emitió sonido, pude leer claramente lo que decía: «Ayúdame». Retrocedí rápidamente, tropezando y casi cayendo. Me levanté y corrí hacia mi apartamento, cerrando la puerta tras de mí, con el corazón latiendo frenéticamente. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de esa danza y el rostro de Diego me perseguían cada vez que cerraba los ojos. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero algo había cambiado. Los Aguilar ya no eran invisibles durante el día. Los vi salir juntos, todos vestidos con ropa oscura, casi como si fueran a un funeral. Ricardo me lanzó una mirada fugaz, como si supiera que los había visto la noche anterior, y me dio un asentimiento apenas perceptible, casi como un saludo de reconocimiento. Los ruidos nocturnos continuaron durante semanas, cada vez más intensos. Los pasos se volvieron frenéticos, como si alguien estuviera corriendo en círculos, y las voces se elevaron hasta convertirse en gritos ahogados. Una madrugada,
después de un grito particularmente fuerte, salí al pasillo y encontré a la señora Elena, pálida y temblorosa, mirando la puerta de los Aguilar. Antes de que pudiera decir algo, ella susurró: «Esto tiene que parar. Van a hacerle daño al chico». Esa fue la última vez que vi a Diego. Al día siguiente, la policía apareció en el complejo. Los vecinos se reunieron en el pasillo, murmurando y especulando. Nos dijeron que había habido una emergencia doméstica, pero no dieron más detalles. Vi a Beatriz salir, envuelta en una manta, con la mirada perdida, mientras Ricardo hablaba con los oficiales, su tono tan calmado y mecánico como siempre. De Diego no había ni rastro. Desde esa noche, el apartamento de los Aguilar permaneció en silencio absoluto. No hubo más ruidos, ni susurros, ni pasos. Fue como si la casa misma hubiera quedado vacía. Intenté preguntarles a los vecinos y al encargado del edificio, pero nadie quiso hablar del tema. Poco después, los Aguilar se fueron, dejando el apartamento vacío y cerrado, sin ninguna explicación. A veces, todavía paso frente a esa puerta al final del pasillo, y siento un escalofrío recorrerme la espalda. Pienso en la mirada de Diego y en su silencioso pedido de ayuda. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y el edificio cruje, me parece escuchar, muy a lo lejos, el susurro de esa misma voz, llamándome, pidiendo ser rescatado de algún lugar al que nunca debería haber sido llevado. Tras la repentina desaparición de los Aguilar, el apartamento en el que vivían quedó desocupado. Durante semanas, nadie se atrevió a acercarse. Incluso los vecinos que solían pasar por el pasillo del último piso comenzaron a evitarlo. El silencio se volvió casi palpable, una presencia constante que me hizo dudar si todo lo que había presenciado realmente había ocurrido o si había sido producto de mi imaginación. Pero algo en mi interior me decía que aquella familia había dejado una marca, un rastro oscuro que aún permanecía en esas paredes. Pasó un tiempo antes de que el encargado del edificio, el señor López, se decidiera a limpiar y preparar el apartamento para nuevos inquilinos. Lo vi un día mientras sacaba cajas polvorientas del lugar, refunfuñando por el trabajo que había dejado la familia. No pude resistir la tentación de acercarme y hacerle algunas preguntas. Él era un hombre reservado, siempre evitando chismes o dramas, pero aquella vez parecía más dispuesto a hablar. Eran raros, sí, muy raros, me dijo mientras sacudía una alfombra vieja. Nunca hacían ruido durante el día, pero por la noche era como si estuvieran celebrando algún tipo de ritual. La primera vez que lo noté, pensé que solo estaban discutiendo, pero luego me di cuenta de que no era eso. Eran cánticos, susurros, y siempre terminaban alrededor de las 3 de la mañana. Le pregunté si había sabido algo de Diego, el chico, y su expresión cambió. Bajó la voz y miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Nadie sabe qué pasó con él. Los padres dijeron que se había ido a vivir con unos familiares, pero no creo que sea verdad. La última noche que los vi aquí, escuché gritos de un niño. Luego, nada más. Esa conversación me dejó intranquilo. La historia de los Aguilar parecía haberse desvanecido, pero el eco de esos gritos todavía resonaba en mi cabeza. Una parte de mí quería dejarlo ir, seguir adelante y olvidarme del asunto, pero otra parte, la que no podía ignorar la mirada de Diego aquella noche, sentía la necesidad de saber más. Empecé a investigar, buscando cualquier pista sobre la familia. No encontré nada relevante, los Aguilar no tenían redes sociales, no había registros públicos recientes de ellos, como si hubieran decidido borrar su existencia. Pero entonces recordé algo, la señora Elena. Ella era la única que parecía saber más de lo que decía. Decidí visitarla una tarde, llevando una pequeña caja de galletas como excusa para la conversación. Me recibió con amabilidad, pero al mencionar a los Aguilar, su rostro se ensombreció. Nos sentamos en su pequeña sala de estar, y ella me sirvió té, aunque sus manos temblaban levemente. Tú también lo notaste, ¿verdad? Los ruidos, los susurros, me dijo en voz baja. Asentí, sintiendo como la tensión se apoderaba de la habitación. Ellos no eran normales, continuó. Vi cosas que no puedo explicar.
Algunas noches salía para fumar en el balcón y veía sombras moviéndose detrás de las cortinas, pero no eran sombras de personas. Eran más pequeñas, más oscuras. Como si alguien más estuviera allí con ellos. Tragué saliva, intentando procesar lo que me decía. Le pregunté qué pensaba que había pasado con Diego, y ella apretó los labios, como si no quisiera pronunciar las palabras. Finalmente, murmuró, creo que lo tomaron. Lo usaron para algo. No sé qué, pero esa última noche escuché a Beatriz decir algo que nunca olvidaré, está hecho. Ahora puede quedarse con nosotros para siempre. Después de esa conversación, sentí como si una losa de plomo se hubiera instalado en mi pecho. La idea de que Diego nunca se había marchado, de que todavía estaba allí de alguna forma, me atormentaba. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría, entrar al apartamento de los Aguilar. Sabía que el señor López no lo cerraba con llave cuando estaba vacío, así que una noche, después de que todo el edificio quedara en silencio, me dirigí hacia allí. La puerta se abrió con un suave chirrido, y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. Entré despacio, sintiendo como el ambiente se volvía denso a cada paso. La sala estaba vacía, con muebles cubiertos por sábanas polvorientas, pero había algo raro en el aire, una sensación de ser observado. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y al llegar al pasillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta de la habitación de Diego estaba entreabierta. Empujé suavemente, y el crujido de la madera me hizo contener el aliento. Dentro, todo estaba oscuro, excepto por un débil rayo de luz de la luna que entraba por la ventana. Pero entonces, lo vi. En el suelo, había un círculo dibujado con tiza, y en el centro, una pequeña figura, como una muñeca hecha de trapos viejos y pelo humano. Me agaché para observarla mejor, y entonces escuché un susurro. Por favor, ayúdame. El susurro era suave, casi imperceptible, pero reconocí la voz. Era la misma que había escuchado aquella noche a través de la cerradura. Me levanté de golpe, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí, y corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados. Me giré lentamente, y allí estaba Ricardo, parado en la oscuridad, con una sonrisa antinatural en su rostro. No deberías estar aquí, dijo con calma, pero su tono tenía algo amenazante, algo inhumano. Intenté hablar, balbuceando una disculpa, pero él avanzó un paso más. Nos costó mucho encontrarlo, ¿sabes? Pero ahora está con nosotros para siempre. Lo siguiente que recuerdo es salir corriendo del apartamento, bajando las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a mi puerta. Cerré con llave, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Me quedé sentado en el suelo, temblando, hasta que amaneció. Desde entonces, he intentado seguir con mi vida, pero cada noche, justo cuando el reloj marca las 3, escucho el susurro de una risa infantil en el pasillo, suave y burlona. Intenté decirle a los vecinos, pero me miran como si estuviera loco. El apartamento sigue vacío, nadie se atreve a vivir allí, pero a veces veo luces que parpadean en la ventana, sombras que se mueven como si alguien estuviera bailando en la oscuridad. He pensado en mudarme, pero algo me retiene aquí. Quizás sea la esperanza de encontrar a Diego, de liberar a ese niño atrapado entre este mundo y el otro. O tal vez, en el fondo, sé que, aunque me vaya, él me seguirá. Cuando me mudé a mi nueva casa, no imaginaba que un vecino como el padre Mateo formaría parte de mi vida cotidiana. Desde el primer día, había algo en su presencia que me resultó inquietante, aunque no sabía exactamente qué era. Su casa, al final de la calle, parecía estar siempre envuelta en una sombra que no correspondía al horario. El césped estaba crecido y lleno de malas hierbas, las ventanas siempre cerradas con gruesas cortinas que impedían cualquier atisbo de luz. A pesar de que el vecindario tenía una atmósfera amigable, nadie hablaba mucho sobre él. Era como si todos, de manera tácita, supieran que lo mejor era mantener cierta distancia. Mateo solía caminar por las calles con paso lento, arrastrando los pies, siempre vestido con una sotana negra desgastada, como si aún cumpliera sus funciones sacerdotales. Sin embargo, su semblante era duro, su expresión impenetrable.
No mostraba la calidez que uno esperaría de alguien que alguna vez fue parte de la iglesia. Lo acompañaba a todas partes un perro enorme, un Rottweiler llamado Judas. El animal era tan oscuro como su dueño, y aunque estaba siempre bajo control, había algo en su mirada que me helaba la sangre. Era como si el perro estuviera siempre alerta, con los músculos tensos y los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Al principio, pensé que el comportamiento reservado del padre Mateo y de su perro era simplemente una cuestión de personalidad. Quizás había tenido una vida dura o era alguien que prefería la soledad. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que se manifestaba solo después del atardecer. Por el día, la calle estaba tranquila y los vecinos llevaban sus vidas de manera normal. Pero en cuanto caía la noche, la atmósfera cambiaba. Era difícil explicarlo, pero se sentía un aire pesado, como si una nube oscura se posara sobre la casa del padre Mateo. La primera vez que noté algo realmente extraño fue durante mi primera semana en el vecindario. Era alrededor de la medianoche, y estaba sentado en mi sala leyendo un libro cuando escuché un ruido que me puso los pelos de punta. Era un gruñido bajo, seguido de un golpe seco contra algo de metal. Me asomé por la ventana y vi a Judas tirando de la cadena con fuerza, casi ahogándose mientras intentaba soltarse. Lo raro no era que el perro ladrara, sino hacia donde dirigía su mirada, no al jardín, ni a la calle, sino directamente hacia la casa, como si algo o alguien estuviera dentro. Los ladridos continuaron durante varios minutos, interrumpidos por el sonido de una voz baja, grave, casi imperceptible. Me acerqué a mi ventana, tratando de escuchar mejor. Era el padre Mateo, hablando en un tono susurrante, como si estuviera intentando calmar al perro. Pero las palabras que pronunciaba no eran rezos ni órdenes típicas. Hablaba en un idioma que no reconocí, un murmullo extraño que me erizó la piel. De repente, Judas dejó de ladrar, como si la voz del padre lo hubiera hipnotizado. El perro se quedó inmóvil, con la cabeza gacha y las orejas hacia atrás, y luego, lentamente, ambos entraron en la casa. A partir de esa noche, comencé a prestar más atención a lo que ocurría después del atardecer. Cada vez que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, el comportamiento del padre Mateo y su perro cambiaba. Judas empezaba a merodear por el jardín, con el pelaje erizado, como si patrullara en busca de algo invisible. Algunas noches, escuchaba lo que parecían ser pasos dentro de la casa, aunque Mateo vivía solo. Los ruidos eran irregulares, a veces suaves, como de alguien descalzo, y otras veces más pesados, como si alguien corriera de un lado a otro. Los vecinos más cercanos comenzaron a hacer comentarios. La señora Rosa, que vivía justo enfrente, me contó una vez que había visto al padre Mateo salir de su casa pasada la medianoche, arrastrando a Judas con una correa corta. Según ella, el perro no quería salir, plantaba sus patas en el suelo, gruñendo y resistiéndose, algo completamente contrario a su comportamiento habitual. Parecía asustado, me dijo, como si hubiera algo allá afuera que él podía ver y nosotros no. Una madrugada, el ruido fue tan fuerte que me despertó de un sueño profundo. Eran las 3 de la mañana y escuché claramente el sonido de un grito. No era un grito de pánico, sino un lamento, como el de alguien que sufre un dolor indescriptible. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la ventana. La luz del jardín del padre Mateo estaba encendida, algo que nunca antes había visto. Vi su figura oscura en el centro del jardín, con Judas tirando de la correa hacia la casa, intentando alejarse de algo que yo no podía ver. Mateo levantó las manos al cielo, y aunque estaba demasiado lejos para escuchar lo que decía, su tono parecía más un canto que una plegaria. Judas, a su lado, temblaba, y no de frío. El perro emitía un sonido bajo, un lamento que nunca había escuchado de un animal. Era como si estuviera sufriendo, como si algo lo atormentara desde dentro. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder, tropezando con la mesa de la sala. En el borde del jardín, a la sombra de los árboles, apareció una figura. Era alta y delgada, casi traslúcida, como si fuera una sombra materializada. No tenía rasgos definidos, solo una forma vaga y oscura. Pero Judas la vio claramente, y su reacción fue inmediata, se lanzó hacia ella, tirando de la correa con una fuerza desesperada.
El padre Mateo gritó algo que no pude entender, y Judas se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. El perro cayó al suelo, jadeando, con los ojos desorbitados. Mateo se arrodilló junto a él, y por primera vez desde que lo conocí, vi una expresión de miedo en su rostro. Me quedé observando desde mi ventana, demasiado asustado para moverme. La figura en el jardín se desvaneció lentamente, como si se disolviera en el aire. Mateo se levantó, recogió a Judas en brazos, algo que parecía imposible, dada la envergadura del perro, y entró corriendo en la casa. La luz del jardín se apagó, y todo quedó en silencio. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, intenté hablar con algunos vecinos sobre lo que había visto, pero nadie quiso escucharme. Todos parecían incómodos con el tema, como si preferían ignorar cualquier cosa extraña que ocurriera en la casa del padre Mateo. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar información sobre él, sobre su pasado como sacerdote, pero no encontré nada. Era como si no existiera ningún registro, como si nunca hubiera estado afiliado a ninguna parroquia. Con el paso de los días, los ruidos nocturnos se volvieron más intensos. Ya no eran solo los ladridos de Judas, sino voces, cánticos y, a veces, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Me despertaba cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada, sintiendo un frío antinatural que se colaba por las ventanas. Una noche, no pude soportarlo más. Salí de mi casa, armado con una linterna, y me acerqué a la propiedad del padre Mateo. El jardín estaba oscuro, pero podía ver a Judas, parado junto a la puerta, con la cabeza baja. Cuando me acerqué, el perro levantó la mirada y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos, como si estuviera llorando. De repente, la puerta se abrió, y el padre Mateo apareció. Su expresión no era de sorpresa, sino de resignación, como si hubiera estado esperando mi llegada. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. Antes de que pudiera responder, escuché un sonido detrás de mí. Me giré lentamente y vi una sombra moverse entre los árboles, acercándose. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda al ver aquella sombra moviéndose entre los árboles. No era el tipo de sombra creada por la luz de la luna o el reflejo de los faroles del vecindario. Era oscura, densa, como si absorbiera la luz a su alrededor. El padre Mateo se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia la figura, mientras Judas se ponía en posición de ataque, con los dientes al descubierto y un gruñido bajo resonando en su garganta. Tragué saliva y di un paso atrás. Estaba demasiado asustado para moverme, pero la curiosidad me mantenía en mi sitio. El padre Mateo no me miró, sus ojos estaban clavados en la sombra que parecía flotar, desplazándose con movimientos lentos y ondulantes. Alzó una mano, como si quisiera detener a la figura, y comenzó a murmurar algo en ese idioma extraño que había escuchado antes, una mezcla de susurros y cánticos guturales. «Padre Mateo, ¿qué está pasando aquí?», logré preguntar, aunque mi voz salió temblorosa. Él no respondió de inmediato. Continuó con sus cánticos por unos momentos más antes de volverse hacia mí con una expresión de desesperanza en su rostro. «Vete a casa», dijo con un tono de voz que nunca había escuchado antes, ni siquiera en sus momentos más amables. Era casi un ruego. «Esto no es asunto tuyo. No deberías haber venido». Judas, a su lado, empezó a gemir, un sonido bajo y lastimero, como el de un animal herido. Sus patas traseras temblaban, y parecía que el perro estaba luchando contra algo invisible. Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y correr, pero mis piernas no respondían. Había algo hipnótico en aquella sombra, en la forma en que se deslizaba hacia nosotros, cada vez más cerca. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros, y entonces la vi con más claridad. Era alta, muy alta, casi 2 metros, con una forma humanoide pero completamente oscura, sin rasgos definibles. Lo único que destacaba eran 2 ojos, no humanos, sino 2 orbes brillantes que parecían luces flotantes, como 2 pequeñas llamas azules que ardían en la oscuridad. No emitía ningún sonido, pero su presencia era opresiva, como si el aire alrededor se volviera más denso y difícil de respirar.
El padre Mateo se puso de pie frente a la sombra, levantando ambas manos como si intentara protegernos, y continuó murmurando sus cánticos. Judas seguía gruñendo, pero ahora retrocedía, tirando de la correa, como si quisiera escapar. Yo no sabía qué hacer, así que simplemente observé, sintiéndome como un espectador en una pesadilla. Entonces, algo cambió. La sombra se movió hacia el padre Mateo, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Intentó retroceder, pero tropezó y cayó de rodillas. Judas se lanzó hacia la figura, ladrando y mordiendo el aire, pero fue como si el perro hubiera golpeado una barrera invisible. Se quedó inmóvil por un segundo, y luego soltó un aullido agudo, un sonido de dolor tan profundo que me hizo cubrirme los oídos. «No, Judas», gritó el padre Mateo, con la voz quebrada. El perro cayó al suelo, jadeando, con espuma saliendo de su boca. Parecía estar teniendo una especie de ataque, sus patas se sacudían convulsivamente, y sus ojos, usualmente llenos de furia y determinación, estaban llenos de miedo puro. Era como si algo lo estuviera desgarrando desde adentro. La sombra se inclinó sobre Judas, y por un segundo, juro que vi una especie de sonrisa oscura formarse en lo que parecía ser su rostro. Luego se volvió hacia el padre Mateo, que estaba murmurando rezos desesperados, con las manos temblorosas. «¿Qué es esto?», grité, sin poder contenerme más. «¿Qué le está haciendo al perro? ¿Qué está pasando aquí?». El padre Mateo me miró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Es demasiado tarde», murmuró. «Él ha venido a reclamar lo que es suyo». De repente, la figura oscura se movió con una rapidez antinatural, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre el padre Mateo. Vi cómo lo envolvía, casi como una niebla espesa que se cernía sobre su cuerpo, cubriéndolo por completo. Mateo soltó un grito, un sonido desgarrador que resonó en la noche, y luego, silencio. La sombra retrocedió, dejando al padre Mateo tendido en el suelo, inmóvil. Judas estaba junto a él, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, como si estuviera luchando por respirar. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. Toqué el hombro del padre Mateo, pero no respondió. Sus ojos estaban abiertos, mirando al cielo, pero sin vida. Parecía como si toda la vitalidad hubiera sido drenada de su cuerpo. El perro, Judas, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, que antes eran oscuros e intensos, ahora estaban apagados, vidriosos, como si él también estuviera perdiendo la vida. Me incliné hacia él, acariciando su cabeza, y sentí un escalofrío recorrer mi mano. Su pelaje estaba helado, como si hubiera estado expuesto a un frío invernal. El perro me miró por última vez, con una expresión casi humana, y luego dejó escapar un suspiro profundo antes de quedar inmóvil. Me levanté tambaleándome, tratando de comprender lo que acababa de presenciar. La sombra seguía allí, pero ahora parecía desvanecerse lentamente, como si el viento se la llevara. Antes de desaparecer por completo, escuché un susurro, un sonido bajo que resonó en mi cabeza: «Todo ha terminado». Él era el último. Al día siguiente, el vecindario despertó con la noticia de que el padre Mateo había sido encontrado muerto en su jardín. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que había sufrido un ataque al corazón, otros hablaban de una muerte misteriosa. Nadie mencionó a Judas, y cuando pregunté a los vecinos, parecían no recordar haber visto nunca al perro. Era como si su existencia hubiera sido borrada junto con la del padre Mateo. La casa quedó vacía después de eso. Nadie se atrevió a entrar durante semanas. Finalmente, un grupo de hombres vino a limpiar y desalojarla, pero contaron historias extrañas sobre sentir frío y escuchar ladridos en la oscuridad. Unos meses después, la propiedad fue vendida, pero nadie se ha mudado todavía. A veces, cuando paso por allí al caer la noche, me parece ver una sombra en el jardín, alta y delgada, y escucho el eco lejano de un ladrido bajo, como el de un perro que nunca existió. La figura oscura, la sombra, no ha vuelto a aparecer desde entonces, al menos no de forma visible. Pero todas las noches, alrededor de las 3 de la mañana, me despierto con un frío extraño en el pecho y el sonido de un susurro a lo lejos. Ya no sé si es mi mente jugándome malas pasadas o si realmente algo sigue aquí, observando, esperando.
La última vez que escuché el susurro, entendí lo que decía con claridad, no era solo él, aún no ha terminado.